Bienvenidos a Te Bendice, un programa para ti que buscas una palabra que te fortalezca y te anime en medio de tanto contenido nocivo en las redes sociales. Desde la Iglesia Cuadrangular Génesis, con el pastor Alexis Abraham y sus invitados. Siéntate y ponte cómodo. Esto es Te Bendice. Saludos a todos, bendiciones en esta noche, una noche especial donde tenemos un invitado de lujo en este tiempo. Quiero saludar a todos los que se conectan a través de esta plataforma desde sus hogares, sus automóviles, donde quiera que se encuentre. Buenas noches, saludos. Nayoki, Dios te bendiga, buenas noches. Dios le bendiga, pastor. Bendiciones a toda esta hermosa audiencia que lunes tras lunes nos acompaña en tu programa Te Bendice, y estamos contentos por el personaje tan especial que el Señor nos permite tener en esta noche, y sabemos que será algo muy maravilloso para toda la audiencia. Iglesia Cuadrangular Génesis, calle 6 Colón, este es tu programa Te Bendice. Quiero aprovechar para saludar en España a Natalia, que estaba de cumpleaños, en Colombia, Córdoba, Montería, la señora Regina, también en Colombia, el hermano de la señora, a nuestra hermana, ¿cómo es? Nuestra hermana Lilian Marrero. Saludos, bendiciones. Y por supuesto a los hermanos de México, en Brasil, siempre nos visitan, y toda nuestra gente en Panamá y el mundo. Para nosotros es un privilegio contar con una de las voces que ha revolucionado o que revolucionó la música tropical, sobre todo la música de salsa, hace un par de años atrás. Sobre todo cuando era difícil interpretar música con instrumentos de percusión, porque se decía y se creía y se pensaba que eso no era de Dios, sino que era del diablo. Sin embargo, el Salmo 150 siempre nos dio una revelación: que todo lo que respire alabe al Señor. Tenemos con nosotros en esta noche a David Velázquez. Buenas noches, David. Bienvenido a los estudios de Iglesia Cuadrangular Génesis. Saludos y bendiciones a toda esa gente hermosa que está en sintonía con este maravilloso programa Te Bendice, directamente de aquí de Colón, Panamá, de la calle 6, y esta iglesia maravillosa, Génesis, la Iglesia Cuadrangular. Y la verdad que me siento contento de poder compartir con todos ustedes. Vaya mi saludo, un abrazo de David, el de David y Abraham. Bien, vamos a aprovechar este tiempo al máximo, y como quien dice, vamos al grano, pero aquí en Colón dice, vamos al cuero. Así es que adelante, Nayoski. Así es, y aprovechando que tenemos tan ilustre personaje en medio de nosotros, queremos hacerle una pregunta que para nosotros consideramos que es una de las más importantes. ¿Cómo incursiona David Velázquez a la música? ¿Cómo fueron sus inicios? Para nosotros es toda una curiosidad saberlo. Bueno, para los que no saben, yo nací de un vientre santo. Mi mamá, la hermana Débora Velázquez, pues fue una adoradora del Señor, misionera, esposa del reverendo Gregory Velázquez, y la verdad es que yo nací en un ambiente musical. En mi casa la música era la orden del día. Mi papá era productor musical, por lo tanto, no tan solo las grabaciones de mi mamá, sino grabaciones de, por ejemplo, Manuel Bonilla, que mi papá produjo, las hermanitas Rivera, Merari Castro, y un sinnúmero de adoradores de aquel tiempo. Pues eso era lo que se escuchaba, y desde niño pues fui atraído. Recuerdo que me regalaron una guitarrita cuando yo tenía 5 años, y ahí comencé yo a sacarle música a esa guitarra. Y así pues pasaron los años. Yo, como hijo mayor de una familia de 7, mi papá me introdujo en los estudios, me introdujo en todo lo que tenía que ver con producción, y yo nunca pensé cantar. Eso sí, yo tomé clases de música para tocar órgano, aprendí la guitarra, el bajo, toqué un poco de batería, pero lo del canto vino mucho después.
Para los años 80, 90, habían cantantes de música sacra, como quien dice. Estaba Oscar Medina, estaba Marino, estaba Dani Berríos. Pero en los años 90, entonces sale este dúo, este binomio. ¿Por qué el dúo David y Abraham? ¿Y por qué no iniciar, por ejemplo, David solo? ¿Por qué decidieron hacer un dúo? Excelente pregunta. Fíjate, yo empecé mi disco solo. Era un disco solista que yo iba a hacer. Yo viví en la ciudad de Nueva York porque a los 19 años mi papá me llevó precisamente a Nueva York para que yo pudiese continuar la faena de producción, de distribución de música cristiana. Entonces, estando allá, yo empiezo mi producción. Antes de yo cantar, yo produje la producción de José Papo Rivera, Levántate Ya, donde está Amado Mío, donde está Puerto de la Paz. Esa producción, yo tuve el privilegio de seleccionar los temas, buscar los arreglistas, estar pendiente en el estudio y producir esa producción. Conjuntamente con Jorge Piro Romero, que era hermano de Tito Allen y había sido convertido al evangelio por mucho tiempo, también hice Tiempo de Alabar, antes de yo empezar mi producción como solista. En un viaje que hice a Puerto Rico, mi mamá me dijo, mira, Abraham, que es 13 años menor que yo, me dijo, Abraham está cantando bien bonito, ve a la iglesia para que lo escuches. Y yo recuerdo que ya yo tenía mis pistas hechas, ya las pistas estaban hechas, estaban esperando porque yo le pusiera la voz y poder mezclar la producción. Y yo fui a la iglesia y vi la proyección de Abraham a los 16 años y me gustó, me encantó. Y le dije, Abraham, chequéate de esas pistas mías, cuál te queda bien el tono. Y de ahí comenzó el asunto de David y Abraham. En un viaje que hicimos misionero a Santo Domingo con nuestra orquesta, sin todavía el disco haber salido a la calle, pero teníamos la orquesta, teníamos los arreglos, ya estábamos tocando, fuimos a un festival cristiano allá y recuerdo que la gente me decía, yo quiero el cassette del chamaquito. Y yo, como yo no estaba con eso de celo, ni envidia, ni orgullo, no, pues entonces esto no puede ser el disco de David, esto tiene que ser David y Abraham, y esa es la historia de cómo nacimos como dúo. Entonces de ahí sale David y Abraham básicamente por accidente, ¿no? Por accidente aquí, pero por propósito y plan de Dios en el cielo. Seguro que sí, porque Dios nunca hay casualidades, sino propósito. Eso nos da pie para la siguiente pregunta. Me llama la atención lo que voy a preguntar ahorita, Pastor David. Para el tiempo en que usted decide iniciar la música, no se escuchaba salsa cristiana. Estábamos acostumbrados a Marino, a Dani Berríos con música más suave, más lenta, pero ustedes deciden grabar salsa y música tropical. ¿No fue para usted un reto hacer esta incursión en este género musical? Claro, fue un desafío tremendo hacer este tipo de música, porque como bien dice el pastor y tú también preguntas, la música tropical no era bien vista a nivel de producción, pero si tú te das cuenta en la iglesia, los coritos, eso es a son de merengue y de timba y de música tropical. Lo que pasa es que había un estigma en cuanto a una producción bien hecha. Y no era que no se escuchara salsa, era que no eran invitados a las iglesias los grupos de salsa. Pero allá habían. Entonces nosotros incursionamos en la salsa porque aunque yo nací y me crié en el evangelio, yo no pertenecía a ninguna orquesta ni vengo del mundo, yo entiendo que Dios tenía un propósito porque en ese momento de los 90, aquí el pastor que es un historiador, locutor y es un comunicador, sabe que en esos 90 hubo una transición de lo que era la salsa dura o pesada a lo que se convirtió en la salsa romántica y luego erótica. Y esto también trajo unos personajes nuevos, eran gente más joven y tenían otro approach a la música. Y la cuestión es que arropó, fue una cosa como el reggaetón ahora, lo que se escuchaba era esa música romántica por toda Latinoamérica. Y nosotros pues decidimos hacer un concepto parecido, porque yo me di cuenta que cuando en los viernes, los días de jóvenes, de culto de jóvenes, nos íbamos a comer mantecado y en el carro que íbamos, ponían
a Frankie Ruiz o a Lalo Rodríguez o a Eddie Santiago. Y yo dije, no, espérate, pero es que no había una opción cristiana. Y ahí el Señor puso en mi corazón hacer una producción para poder llenar ese espacio. Y básicamente eso fue lo que hicimos. Con la bendición del Señor, que desde que arrancamos tuvimos una aceptación tremenda y los jóvenes se identificaron. Y Abraham y este servidor nos quedamos maravillados de todo lo que Dios comenzó a hacer, a restaurar jóvenes, a salvar jóvenes. Y fue una herramienta poderosa. La música que nosotros interpretamos nos abrió campo en diferentes lugares, evangelísticamente hablando. Para nosotros, yo me acuerdo, pastor, que yo era el que llevaba la agenda. Entonces, lo primero que hizo Dios en Puerto Rico fue que cuando nos invitaban a la iglesia, como nosotros lo que queríamos era ir ministrar, yo no estaba preguntando si la iglesia era bautista, metodista, pentecostal, rajatabla, nada de eso. Me llamaban, mire, usted tiene... Y yo apuntaba. Cuando llegábamos a las iglesias, que eran iglesias pentecostales, Abraham me decía, ¿tú estás seguro que es aquí que nos invitaron? Porque en ese primer disco no había ni una baladita, ni un merenguito, eran 8 temas de salsa. Lo poderoso era que me daba gracia, porque cuando salíamos, que se vendía mucha música, los hermanos mayores venían, dame 2, que quiero regalarle uno a mi hijo y otro a mi sobrino. Y yo dentro de mí decía, ese viejito lo que quiere es gozarse en su casa y está usando a su sobrino de excusa. Pero gloria a Dios por eso, que hubo esa aceptación y nosotros pudimos fluir dentro de lo que Dios nos dio en aquel momento. Y sobre todo, hablando de la música secular, hubo un cambio, una transición, porque se apelaba mucho a la calle, a lo social, a los hechos cotidianos. Y hay una transición en el sentido de que ya no se tocaban tanto los temas sociales, sino sentimentales. Entonces ustedes entran con un contenido espiritual, pero con una música más evolucionada, o sea, más depurada, pero tuvieron que usar músicos que no eran cristianos, porque creo que la situación es que cuando uno tomaba un disco cristiano, había un concepto de que lo hice para Dios y se hacía de cualquier manera. ¿Cuál fue, pues, la mentalidad de ustedes en ese tiempo? No, mi mentalidad fue darle lo mejor al Señor. Y yo, como tú, yo leía créditos. Yo compraba discos y yo leía créditos y yo sabía ya quiénes eran los productores. Tuve la bendición porque, mire, yo me acuerdo de un mensaje del pastor Edwin, que Dios nos conecta, nos relaciona y nos asocia para las cosas de su reino. Y en ese tiempo mi papá, en unas producciones que él hizo en el estudio de Vini Urrutia, como Eliezer Espinosa, Pensando en ti, de mi mamá, y otras producciones más, pues ahí yo conocimos a Jimmy Díaz, que fue un ingeniero que hizo casi todas esas producciones de la TH. Y nosotros tuvimos la bendición que cuando yo empecé a hacer mi disco, Cuto Soto se había convertido, Julito Alvarado se había convertido, Georgie Padilla se había convertido, el mismo Chago Martínez estaba yendo a una iglesia en Cagua. O sea, me encontré con muchos músicos seculares que habían aceptado eso. Es que fue una cosa... Cuando Dios está en el asunto, Dios dice que ordena los pasos del justo. Y eso fue una bendición que básicamente mi disco, yo usé profesionales que estaban recién convertidos. Lo hicieron con todo el amor y fue una experiencia tanto para ellos como para nosotros. Bien, anteriormente, David, la música, la industria era otra cosa. Por ejemplo, ustedes llegaban a un lugar, ministraban, cantaban sus alabanzas y podían vender sus discos, sus CD. Hoy la industria ha cambiado, ya no se vende CD. Cualquier producción tú la tienes a la mano, pues, a través de Spotify, a través de YouTube. Y creo que en ese sentido ha bajado la producción o lo que le generaba a la música, hablando en términos económicos. Pero esta pregunta que quiero hacer es un poquito difícil porque sentimos que, y quisiera preguntarte de manera franca, ¿qué ha pasado con la industria? ¿Qué pasó con la industria en primer lugar? Y hemos visto que la música como que se ha prostituido porque algunos dicen que es para Dios, pero lo hacen al mejor postor. Inclusive se hacen eventos en lugares, no son iglesias, no son lugares donde la finalidad de la alabanza es otra.
van con la intención de hacer mucho dinero, no se gana ni un alma ni nada de esas cosas. ¿Qué ha pasado en ese sentido? Bueno, pastor, usted ha tocado un punto bien interesante y bien neurálgico dentro de la música y en todo lo que hacemos, porque ahora mismito, si tú te pones a mirar las redes, tú vas a ver que hay un montón de youtubers que lo que están buscando son likes, porque en los likes ahora es donde está el dinero. El algoritmo es algo que produce dinero y todo el mundo está metido dentro de las redes buscando no tan solo que los vean, sino que puedan capitalizar en eso. La música ha cambiado un montón. Siempre la iglesia, en vez de ser cabeza, pues a veces somos cola en entender qué es lo que está sucediendo en todas las áreas. Y básicamente, como usted dice, para algunos nos ha bajado porque desconocemos totalmente cómo se manejan estas cosas de lo digital. Pero si usted se pone a investigar, gente como Redimido, como Alex Zurdo, como Funky, y estas personas están facturando, pero a nivel de que son números escandalosos. Pero eso es bendición, le tocó su tiempo a ellos, yo los bendigo, ojalá hubiesen, porque tú sabes que toda mentira tiene que ir montada sobre una verdad. Y eso quiere decir que donde está lo verdadero siempre va a haber lo falso. Y hay gente que lo que está buscando es plataforma y buscar fama, pero también hay siervos de Dios que verdaderamente llegan a los lugares con el corazón, como salimos nosotros, con transformar la vida de quien te escuche, porque a quien le damos cuenta es a Dios. Y verdaderamente esto a veces se ha prostituido, pero no podemos dejar de hablar de que tú sabes que esto es producto y demanda. Siempre que haya gente que pague, pues ayuda a prostituir esta cuestión. Si la gente se pusiese de acuerdo y se fuese de otra manera, esto se acababa. Porque la mayoría de los ministerios musicales viven por fe. La mayoría no son pastores. La mayoría no tienen otro trabajo que no sea la música. Entonces, por eso es que a veces pasa lo que siempre pasa, que tú tienes una buena temporada donde estás facturando bien y te metes en unas deudas que cuando viene tu bajón, porque en esto uno tiene 10 años ahí, 10 años que tú vas a ser número uno. Pero luego viene un declive donde vas a depender de tu testimonio, de tu carácter y de las relaciones que hiciste. No, y es verdad, es como los jugadores de baloncesto, los boxeadores, llega un momento que estás en el ranking entre los números 10, pero llega un momento también que viene uno nuevo, que las condiciones no son las mismas y seríamos injustos en hablar solamente de los músicos, porque pasa con los ministros, con los pastores. Hoy a todo le estamos poniendo precio, pero también hay un extremo, porque creo que en muchos lugares hemos invitado ministros que dejan su hogar, dejan su casa, lo dejan todo, y teniendo para poder bendecirlo, no lo hacemos. Entonces yo creo que es un momento para poner un equilibrio y para ver la realidad del asunto, porque muchos en este tiempo me parece que hay un abuso. ¿Sabes que cuando vino la pandemia, muchos de los músicos seculares estaban en casa y la gente como que tenía esa sed de estar en los estadios, de beber licor, de embriagarse, de estar brincando? Y una vez termina la pandemia, entonces ellos comienzan a hacer el tour de fulano, el tour de mengano, y tristemente eso mismo pasó con la música cristiana. Tienes toda la razón, Pero mira, yo quiero detenerme porque de la misma manera que te digo eso, tengo que decirte esto justamente. Cuando un ministro, ¿verdad?, vive por fe, tiene que entender que su jefe es el Señor. Yo aprendí eso. Amén. Yo aprendí eso. Yo aprendí que si el pastor Alexis me maltratase, que nunca lo ha hecho, hago la salvedad. ¿Cómo así? Que si me maltratase, me invitase y me maltratase económicamente, no me honre. Yo no tengo problema con Alexis, mi problema es con el Señor. Y yo tengo testimonios
testimonio en estos 30 años, donde yo he ido a lugares donde me han dado las gracias y ya. Pero lo que me ha robado ese ministro, el Señor me lo ha triplicado en la próxima vuelta. Porque Dios conoce mi corazón, conoce mis necesidades y ve con la pasión que yo hago las cosas amándolo a Él. Cuando tú dependes de Dios, eso lo escuché yo de un predicador y lo hice mío. Dice, yo no vivo de las ofrendas, yo vivo de toda palabra revelada que sale de la boca de Dios y pone en mi boca. Así es. Pastor David, por mucho tiempo nos acostumbramos a David y Abraham. ¿Qué sucede en el camino con esa separación? Con tu mirada, esa canción revolucionó tanto, por lo menos aquí en Panamá, que nos acostumbramos a ese dúo. ¿Qué sucede entonces con esa separación en el área de la música? Bueno, eso se puede mirar de dos maneras. Dicen que se pelearon. La gente dijo tantas cosas que se pelearon. Y tu mirada lo catapultó y dejó de verte a ti. Y te tiró en una esquina. Eso es cierto, que hay desierto sobre eso. No. Abraham y yo nunca nos hemos peleado porque somos hermanos carnales. Yo soy el mayor, Abraham es el sexto de una familia de 7. Y la historia mía de Abraham viene antes de que fuéramos ministros de la música, como hermanos en la casa. Abraham nació 7 mesino, era un niño débil, tenía problemas asmáticos y yo como hermano mayor acompañaba a mi mamá a los hospitales para ponerle oxígeno, para ponerle inyecciones y Abraham lo queríamos como cuando tú tienes un amor con pena por un hermanito y yo he visto su desarrollo, he visto la unción que hay sobre él y nunca nos hemos peleado, simplemente yo lo veo de este punto de vista que te estaba explicando. Para unas personas esto es negativo, para mí fue que el Señor ensanchó el sitio de nuestra cabaña, le dio otra esquina, otra vuelta, como dicen los colombianos. Hablando aquí espiritualmente, Dios le dio a Abraham 5 y a mí me dio 2. Por lo tanto, lo que pasó fue que entonces Abraham trajo esa parte de la balada que ha sido tan efectiva y como tú dices, tu mirada fue un éxito no tan solo aquí, en todo lugar, todo el mundo cantaba y aquí cantó Venceré, que aquí gustó Venceré y muchas alabanzas que han sido de bendición y todo eso surge porque en el camino de Abraham y yo estar juntos necesitábamos temas para ministrar cuando hiciéramos el llamado y el Señor, todo lo que Abraham canta como solista es composición de él. Abraham no canta nada de ningún otro compositor porque Dios le ha dado esa bendición de escribir todas sus letras. Y eso es lo que ha pasado, nunca ha habido pelea, al contrario, todavía seguimos saliendo, todavía seguimos compartiendo, siempre y cuando las agendas estén disponibles, nosotros seguimos participando de lo que Dios nos dio y lo disfrutamos. Sí, porque es importante aclarar, la gente decía que Abraham comenzó a alzar pesa y tú no, y cosas como esa. Entonces es interesante eso. Y sobre todo que en ese momento también salió una producción como solista de David con canciones precisamente de Abraham y un tema bien impactante, los que confían en Jehová. Cuéntame de ese tema. Bueno, ese es el tema clásico, fíjate que, exacto, yo le dije a Abraham, como Abraham estaba teniendo tantos éxitos en su disco, yo le dije, Abraham, préstame un par de baladitas de esas para hacerle en salsa, para yo defenderme también. Entonces, agarré muchos temas de Abraham, pero los que confían en Jehová, para que sepa, es una composición tanto mía, yo fui el que hice el estribillo del Salmo y Abraham fue el que hizo las estrofas. Las estrofas de los que confían en Jehová las escribió Abraham, me ayudó a hacer ese tema. Y fue un tema que lo dedicamos así a Colombia específicamente porque fuimos impactados, un viaje que fuimos a una vigilia en Cali, donde había más de 80,000 personas en ese estadio, desde las 6 de la mañana, de las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, gente declarando que Colombia le pertenecía al Señor Jesucristo. En momentos duros, cuando estaba todo aquel revolú de Pablo Escobar y estaba la guerrilla y un montón de cosas, que los pastores ni decían dónde vivían. Nosotros fuimos a Colombia y vimos un pueblo ferviente. Y en un avión, pues, me vino esa inspiración porque yo dije, yo quiero hacer algo tipo colombiano porque esta música también tiene swing, lo que es el vallenato, la cumbia.
la champeta y ese tipo de género, pues entonces me vino ese estribillo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y vino todo el arreglo en mi mente y Abraham me ayudó a hacer las estrofas y nace ese tema que es un himno aquí en la capital, en Osana. Esa alabanza, donde quiera que voy, tengo que cantarlo porque bendice, porque es palabra de Dios cantada. Porque todavía los que confían en Jehová son como el monte de Sión que no se mueve. Seguro que sí, y sobre todo porque tiene el feeling ese del típico. ¿Sabes que el vallenato se parece mucho a la música típica panameña y tiene la expresión esa tropical, de salsa? Hay algo tremendo que la gente no entiende. Por ejemplo, cuando ustedes salen, yo creo que le dieron más fuerza a la música porque sobre todo el sello de tu padre, GB Records, Tropical, algo así, se preocupaban o procuraban hacer producciones con calidad. Sí, señor. Bien lo dijiste, estaba Papo Rivera, tremendo cantante, hizo muy buenas producciones. Estaba Piro Romero, uno de los mejores cantantes de salsa, Dios lo tenga en la gloria, hermano de Tito Allen. Él estuvo inclusive en la producción de Noche Caliente. Sí, cantó secular también. La historia así, lo estaba buscando a Tito Allen y escucharon la voz de él. Dice, bueno, si él no está, tú suenas hasta mejor. Y grabó y estuvo con ustedes hasta que salen ustedes a la palestra. Pero hay mucha gente que no entiende. Por ejemplo, hay un sepelio y estamos alabando a Dios. Alabar a Dios no es lo mismo, alabanza no es lo mismo que música. Y entonces ellos no entienden por qué en un momento tan difícil, tan duro, en un momento tan terrible para el ser humano, cómo la iglesia canta, cómo la iglesia alaba. Y es que hay una diferencia. ¿Qué produce la alabanza en un servicio? Tú que eres un ministro, no solamente eres un cantante, sino que eres un pastor. Coméntanos sobre eso. La alabanza abre todas las puertas que están cerradas. La alabanza hace que las cadenas se caigan. La alabanza hace que las cárceles emocionales se abran. La música fue creada en el cielo. El diablo no ha creado nada. Al diablo se le dio una tarea. Y esa tarea era que fuese el ministro de cultura en el cielo. A él lo votaron, nos dieron ese trabajo a nosotros y por eso nos odia. Por eso no quiere que tú alabes, por eso no quiere que tú entiendas el secreto de la alabanza. La alabanza prepara los ambientes, porque acuérdense que nosotros vivimos por ejemplo, es Panamá. Panamá está en la línea del Ecuador. Aquí hay un clima dominante, se llama. Hay una atmósfera que produce un clima dominante. Los climas dominantes se establecen por fortaleza. Te estoy hablando de cosas meteorológicas, pero espirituales es lo mismo. La alabanza crea una atmósfera. Esa atmósfera crea un clima. Ese clima es sostenido por fortalezas espirituales que producen. Por eso es que es bien importante el hecho de que hemos evolucionado y estamos cantando con inteligencia. Porque antes se cantaba solamente con el corazón y Dios tenía misericordia. Pero hoy cantamos con el corazón y con inteligencia, intencionado a que se produzca algo. Porque cuando tú llegas a un lugar, tú tienes la capacidad, por ser un ser espiritual, dice que el hombre espiritual discierne todas las cosas. Pues desde que tú llegas a un lugar, tú puedes discernir el ambiente que hay en ese lugar. Si hay malicia, si hay demonios, si hay ira, si hay contienda. Y tu oración, ¿a dónde tiene que ser dirigida? Señor, bendícelo. ¿Qué va a bendecir? A un lugar que está en contienda, que está en ira, que hay demonios. No. Tu oración tiene que ser, Padre, declaramos tu señorío en el nombre de Jesús. Reprendemos todo. Esto es una entrevista, continuamos. Siga, Pastor Alicia. Pastor David. Bueno, poderoso lo que estás compartiendo, porque a veces recitamos cosas, llegamos a los santuarios, nos cuesta levantar las manos. Nos cuesta abrir la boca porque no hemos entendido. Pensamos que la música anteriormente era un protocolo para que viniera el mensaje. La música no es un protocolo. La Biblia dice que Dios hace habitación cuando nosotros le alabamos y se crea una atmósfera para provocar a Dios, para que haya milagros. Por eso Pablo y Silas, entendidos de eso, lo hicieron. Algunos dirán, pero están locos. Después que lo golpearon, comenzaron a cantar, a alabar a Dios y eso provocó a Dios y produjo el milagro. Adelante. Así es, pastor. Entonces quisiéramos saber exactamente dónde está Abraham
qué hace Abraham, qué hace el pastor David Velázquez. Por lo menos aquí nosotros ya sabemos mucho de usted, pero quisiéramos saber un poco dónde está escondido su hermano Abraham. Queremos que nos cuente un poco de eso, pastor. Es interesante esa pregunta porque, como bien dijiste, cada persona en este mundo, ya sea un deportista, Michael Jordan, tuvo sus momentos de gloria. La Biblia dice que los días del hombre son como la hierba y como la flor. Va a haber un momento que la flor va a florecer mucho, la hierba se va a ver muy verde, pero después se seca. Y eso pasa en la vida del hombre. Es una realidad por diseño y por creación que nosotros no podemos esquivar. Y llega un momento, pues, en que ya no estás en el top, no estás en el tope, tuviste tu momento de gloria. Algunos, pues, quedan por ahí, otros no se sabe, y muchos se están preguntando, ¿qué hacen ahora David y Abraham? ¿A qué se dedican David y Abraham? Bueno, la vida en el Evangelio, según dice la palabra, va de gloria en gloria y de victoria en victoria. Lo que pasa es que en Dios no se miden las cosas como las mide el ser humano. ¿Sabes? Todo Dios te transiciona a cosas mayores. Pero así mismito, como era el tabernáculo del lugar amplio hasta el lugar estrecho, porque hay cosas que Dios te va estrechando el camino para tener más intimidad contigo. En el caso de nosotros, Dios nos transicionó al pastorado. Dios siempre me hablaba a mí, desde que salimos Abraham y yo, me hablaba del pastorado, pero el primero que empezó a pastorear fue Abraham y su esposa Belisa, que también viene de una familia pastoral, y ellos se fueron de Puerto Rico, llevados por el Señor, a la Florida Central, allá en Orlando, y empezaron con Casa de Pan, y Casa de Pan era unas escuelas bíblicas que le estaban dando a sus niños y a sus sobrinos. Ahí se añaden varios sobrinos de la parte de nosotros, porque eran los sobrinos de Belisa. Y entonces se unen los sobrinos entonces de nosotros, de Abraham y mío, y empezó ahí un grupo y empezaron a crecer. Luego de ahí se fueron a un hotel, a un salón de 80 personas, y en menos de 2 meses se tuvieron que ir del hotel, buscaron un lugar, y hoy Abraham tiene más de 500 personas que pastorea en la ciudad de Orlando, Florida. De ahí, él me envía a mí a Santo Domingo, donde yo estoy ahora levantando una obra, una hija de Casa de Pan Orlando, se llama Casa de Pan Santo Domingo. Así que los dos estamos envueltos en el pastorado. Seguimos haciendo música, Abraham sigue haciendo música, pero nuestro trabajo full es atender las ovejas que llegan con necesidad de que nosotros las guiemos a pastos verdes, a lugares de delicados pastos, que las llevemos junto a corrientes de agua, que pueda su sed ser saciada. Y ese es nuestro trabajo ahora full time, lo cual yo te puedo decir que yo sí vi y experimenté lo que es el mundo, o sea, la fama, porque la fama es el reconocimiento de la gente. Nosotros disfrutamos de ese reconocimiento de la gente, viajamos muchos lugares en el mundo, pero si yo fuese a escoger una temporada, no cambio esta que estoy viviendo en Dios con todo aquello que viví durante todo ese tiempo que Dios nos estuvo itinerantemente por toda Latinoamérica, Europa y Estados Unidos, llevando su palabra a través de la música. Es importante saber eso, de manera que David y Abraham ahora mismo se han dedicado al pastorado y se cumple la palabra que dice: la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Entonces creemos que Dios los ha puesto en un lugar muy especial, en un lugar, no digo que el otro no fuera especial, fue un momento, yo creo que cada uno tiene su tiempo. Me gustaría saber algo, ¿cuál consideras que fue el álbum más exitoso del binomio David y Abraham? Bueno, yo creo que hay 2 producciones que han quedado en la mente de la gente, aunque nuestra música, nosotros tenemos básicamente 10 producciones juntos nosotros, y yo tengo 2 solistas, y Abraham en balada pues tiene como 6 o 7, pero las 2 producciones, obviamente la primera, Dios tiene un propósito, ahí está Soy Aquel, Se Muere un Amigo, Me Amas Como Soy, Donde Tú Estás, y otras alabanzas tremendas, pero hay un disco que es Donde Está Gozo. Ese disco, que se llama Inexplicable,
fue un disco que nos transicionó de lo ordinario a lo extraordinario. Ahí vino cambio ahí vienen un montón de factores que ayudaron a que nos impulsara a otra dimensión. Luego, pues está el disco Demasiado Amor, que tiene Adorate al Cordero, porque entendimos que esa esquina también del merengue era efectivo en la gente. Entonces fuimos colocando 1 o 2 merenguitos en cada producción para complacer a ese público y también tener una ventana más amplia para llegarle a la gente. David, estamos en tiempos bien difíciles. Yo creo que estamos viviendo lo que declaró el Maestro Jesucristo, pero lo que afirmó el apóstol Pablo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Estamos en un tiempo terrible de persecución. Ahora no puedes hablar cualquier cosa en las redes porque te mandan un recadito, te dan una amenaza, te cortan, te cercenan pues de los medios si dices algo que para ellos consideran que no es lo correcto. ¿Cómo ves el futuro de la música cristiana en términos generales, en este tiempo donde estamos viviendo, llamándole a lo malo bueno, a lo bueno malo, y donde en términos generales también la música secular se ha degradado tanto? ¿Cómo ves la música cristiana? ¿Cómo ves el futuro? Inclusive los nuevos ritmos que han llegado. Algunos dicen que la música urbana, que es lo que le llamamos reggaetón y otras ramificaciones, pues pusieron en una esquina a la música salsa. Por ejemplo, sí. Bueno, tú sabes que la música es bien dinámica y es bien cíclica. Lo que hoy está de moda va a bajar y luego 20 años después va a volver otra vez con nuevos cambios, y esto siempre ha sido así, porque el reggaetón no es otra cosa que una repetición de lo que hicieron los panameños, Nando Boom, El General y este tipo de gente que agarraron las raíces estas de la música jamaiquina, y los boricuas, que son unos vivos, pues le metieron su tumbao y su cosa y la hicieron reggaetón. Pero cuando tú miras la raíz, lo que se llama el patrón rítmico, ¿verdad? Pues es básicamente lo mismo. Ahora bien, ¿cómo yo veo el futuro de la música? La música seguirá su curso porque la música es un lenguaje universal. No hay tal música secular ni tal música cristiana. Hay cantantes cristianos y cantantes seculares. Y yo creo que está llegando el momento de definirnos, hermano. No podemos, con esa excusa de ganarnos al mundo, ser ambiguos. Yo creo que el mensaje de Cristo debe ser radical. Y cuando digo radical, no es rabacucu, de estar señalando el pecado, porque el mundo sabe lo que es pecado, sabe lo que está viviendo, y la negación a Dios es que le complace vivir esa vida de pecado. El mensaje radical es que la alternativa para cambios fundamentales, porque te voy a decir una cosa, le voy a decir una cosa al que me está escuchando, y pastor, perdone, le voy a decir algo a usted y a la pastora, le digo, miren una cosa, la salvación es una cosa de ahora, pero la eternidad es otra cosa de siempre. Y el problema es que Dios estableció la regla. La eternidad no te la vas a ganar después de muerto, te la tienes que ganar aquí, en la vida. Tienes que decidirte por Jesucristo. Cuando nos decidimos por el Señor, automáticamente hay un nuevo nacimiento que nos lleva a vivir de acorde, a agradar y ser agradecido por lo que Dios ha hecho. Y créanme, yo estoy llegando al 6º piso, no como el pastor que ya va a mitad del 6º piso, yo estoy casi llegando. Y toda mi vida se la he dedicado al Señor. Y no me arrepiento, la he disfrutado en pleno, haciendo lo que me gusta. ¿Qué es lo que me gusta? Predicar el Evangelio, cantar al Señor. Dios me ha llevado a diferentes lugares y ha sostenido mi vida económicamente. ¿Qué mejor cosa que tú hacer lo que te gusta y que Dios te bendiga y que Dios te sostenga con su brazo fuerte? Así he criado 3 hijos, estoy criando una 4ª, y la verdad es que lo que tengo que decir es que Dios es bueno y para siempre su misericordia. Y exhorto a los ministerios cristianos
a que no estén dando tanta vuelta, que le digan a lo malo, malo y a lo bueno, bueno, y que su mensaje sea uno de esperanza, uno de amor, uno de fe, pero que sea radical en que no compartimos ni la filosofía del mundo, ni compartimos la conducta del mundo, sino que tenemos que tener una conducta que nuestros hijos no se avergüencen de nosotros, porque no pensamos en eso ahora, pero cuando hacemos una familia y nuestros hijos van a escuchar con qué moral tú le dirás a un hijo tuyo, no hagas, cuando él va a ver, porque ahora todo queda grabado, cuando él te va a escuchar y él va a ver lo degenerado que fuiste en tu juventud. Seguro que sí, porque tenemos que entender, inclusive lo que dice la Biblia, que el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Yo creo que mucha gente como que tiene que volver a arrepentirse. Estamos en una era donde hay un término un poco filosófico donde han intentado sacar la esencia, los buenos modales, las buenas costumbres, que no soy religioso, y ahora la gente, bueno, suena un poquito difícil, duro hablar esto, pero hay gente en los altares que parecen payasos, que parecen, están en la farándula más que ser un modelo, un referente. Y entonces yo creo que tenemos que volver al fundamento, a la esencia. Pablo dijo, sé modelo de buenas costumbres. Mire, y algunos dicen, no, estamos en la era moderna. Dios no es moderno, Dios es eterno. Y tenemos que volver al fundamento de la palabra, pues aprovechando esto, David, qué bueno que te has mantenido, y sería bueno, tú como un ministro de Dios que ha sido referente para muchas generaciones y en muchos lugares, ¿qué le recomiendas a aquellos que todavía se mantienen y a aquellos que vienen, que están, te ven como un referente, no solamente en la música, sino un hombre que actualmente está llevando el mensaje de las buenas nuevas? Bueno, yo tengo dos textos clave y es lo que yo le cito a todos los ministros, compañeros y los que vienen empezando. Pon tu deleite en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Es lo primero. El segundo versículo, que ha sido mi norte en toda mi vida ministerial, es el que dice Moisés, que repite Pablo, cuando dice que no depende del que quiera ni del que corra, sino del que Jehová tiene misericordia. O sea, tú te puedes esforzar haciendo lo que tú crees que Dios quiere y no depende del que quiera ni del que corra. Por eso es que Dios siempre se saca de la manga a uno que nadie estaba esperando. Por eso habían 7 hermanos perfumados, vestidos, esperando que le echaran el cuerno de aceite. Y el Señor le dijo, no, ninguno de esos es. Y Samuel dijo, mándame, ¿tienes alguien más? Sí, yo lo que tengo un chamaquito allá que está cuidando las ovejas. Pues no come nadie hasta que no llegue el chamaquito. Y llegó David todo desaliñado, sin prepararse, y llegó y el Señor dijo, ese es, úngelo, porque ese es. Y de eso es que se trata el ministerio. El ministerio no se trata de pensar en lo que puedas alcanzar a través de tu talento. El ministerio se trata de cómo tú te conectas con el cielo para cuando salgas a la luz puedas conectar a la tierra con el cielo. Eso me gustó, poderoso. David, ¿cuáles son tus proyecciones futuras? Estamos hablando un poquito de música, de la palabra de Dios, ya que eres un pastor consagrado, pero ¿qué proyecciones tienes? Quisimos hacer este en vivo, hablando un poquito de tu música, del arte que Dios te ha dado, el talento, del don. ¿Cuáles son tus proyecciones futuras? Permíteme, antes que se me olvide, recientemente hicieron un Big Band con tremendo. Háblame un poquito de eso y tus proyecciones futuras. Nayoski, no sé si tienes algo por ahí. Bendiciones, felicidades. Nayoski en este bendice, pues no sé qué le pasa, ha hablado tanto que está cansada pero la amamos ya. Estamos contentos de que usted esté aquí, pastor. Gracias, y para nosotros es un privilegio. Su presencia dice mucho en medio de nosotros. Gracias, Nayoski, gracias. Yo los amo un montón también y me hacen falta cuando me voy. Bueno, mira, nuestras proyecciones, mi proyección, ¿cuál debe ser mi proyección? Mi proyección es, el Señor cumple tu propósito en mi vida. Mis manos están llenas en el sentido de que en la enseñanza, ahora mismo voy a ser parte del ministerio, de un proyecto del ministerio de Yesenia Ten, que se llama Trasciende, para líderes y pastores. Pues voy a dar una clase ahí
Además de eso, pues la iglesia en Santo Domingo me toma mucho tiempo. Además de eso, hablaste de la Christian Legacy Big Band, es un conjunto de ministros que nos hemos unido de la rama tropical para hacer excelencia para el Señor. Y ya sale nuestro segundo volumen, y espérelo y búsquelo en todas las plataformas digitales. Está tremendo, está Ezequiel Colón, está Abraham, está este servidor, Puchi Colón, Rubén Félix. También hay ciertas personas que invitamos a que participaran para que le cantasen al Señor con nosotros. Se lo dejo de sorpresa, pero está tremendo el álbum. Abraham sigue haciendo música. Yo también tengo varias cosas en mente que estoy produciendo como solista. Y nada, seguimos envueltos, porque la Biblia dice, Salomón dice, que lo que te venga a la mano hacer, hazlo. Así es. Bien, hemos llegado al final, vamos a dejarlo hasta aquí, tenemos que salir, hay compromisos, no queremos abusar del tiempo de usted, que hoy se ha tomado estos minutos para escuchar parte de la vida, del testimonio de David Velázquez y también un poquito de lo que está haciendo Abraham Velázquez. Pero no podemos terminar este tiempo sin orar por usted, por cada petición. Yo le invito que allá donde usted se encuentra, donde quiera que esté, en la comunidad de su casa, mire, siga creyendo en Dios. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Él sigue haciendo milagros. No es un programa más. Esto no es para entretenerlo, sino para ministrarle, para hablarle a usted de que Jesús le ama, de que hay un Cristo que tiene poder. Y en esta noche vamos a aprovechar esta oportunidad para orar por su necesidad. No importa la situación, para Dios no hay nada imposible. Vamos a aprovechar que está el ministro David Velázquez para que ore por toda necesidad. La Biblia dice que Jesús recorría Galilea, enseñaba, predicaba, pero al final siempre se tomaba un tiempito para orar por las peticiones y para tocar cada necesidad. Y es nuestro norte en cada live que hacemos. Adelante, David. Padre Santo y Padre Bueno, te adoramos y te bendecimos y reconocemos tu señorío sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestro corazón, sobre nuestra familia, sobre esta casa, sobre Colón, sobre Panamá y sobre el mundo entero. Y nos acercamos a ti confiadamente, como tú nos invitas a que entremos en tu presencia, porque siempre vamos a encontrar gracia y oportuno socorro. Yo te pido por todas esas personas que nos estarán escuchando ahí detrás de la cámara, Señor, cualquier petición de acuerdo a tu voluntad, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos hecho. Si hay alguien enfermo, pon tu mano de salud sobre ese cuerpo enfermo. Padre, si hay alguien que necesite fortaleza, fortalécelo en el poder de tu fuerza en esta hora, Señor. Y te pedimos, Padre, que si hay alguna vida que ha sido impactada por lo que hemos hablado, Señor, y quiere entregarle su corazón al Señor, yo te pido, Padre, que tu sangre preciosa lo limpie de todo pecado y que él entienda y confiese que Jesús es el Señor y que tú lo resucitaste de los muertos, Padre, y que es el único camino, la verdad y la vida para llegar a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesús. Amén. David, unas palabras finales para todos los que están sintonizando. Te bendice. Bueno, los exhorto a que sigan consumiendo esto, que mire, que le dé a la campanita, suscríbase. Suscríbase, déle un like, haga un comentario. Mire, yo se lo digo por experiencia propia, yo también tengo programas de radio en Pura Vida en Santo Domingo y siempre me gusta escuchar los comentarios, porque uno está aquí y hay unos jóvenes hermosos, pero sabemos que ahí hay miles de personas que están escuchando y quisiéramos saber si algo de esto te llegó, te bendijo, ha transformado tu vida. Así que déjanos ese comentario. Y a las personas que nos están mirando, mire, fortaleceos en el poder de su fuerza. Eso es lo que el apóstol Pablo le dijo a los corintios: fortalécete en el poder de la fuerza del Señor. Eso es lo único que tenemos. Cuando nos sintamos débiles, cuando veamos que la cosa no está caminando quizás como nosotros pensamos, fortalécete en el poder de la fuerza del Señor y de su Espíritu Santo, que nunca te ha abandonado ni te abandonará. El Señor te continúe bendiciendo. Seguro que sí. Unas palabras finales para despedir este tiempo, Nayoski.
Agradecidos con el Señor por este tiempo tan precioso y esperamos que la palabra, lo que se ha compartido en esta noche, haya sido de bendición para usted, que el Señor te bendiga y te guarde y como siempre haga resplandecer su rostro sobre ti y toda tu familia. Dios le bendiga, hasta la próxima. Yes.